Buenas noches, soy Alina Zenet Sánchez Pérez, eh, estudiante de la licenciatura en Derecho, y antes de ir con mi conferencia voy a explicar qué es una conferencia y los diferentes tipos de conferencia. La conferencia es una exposición oral sobre un tema en específico, la cual es impartida por especialistas sobre el tema. Esta va más que nada dirigida a todo aquel público que esté interesado en el tema expuesto. Y el primer tipo de conferencia es la magistral, que este es más que nada con un fin académico y el objeto de esta conferencia es impartir un tema del cual los asistentes ya hayan tenido conocimiento. Este tipo de conferencia tiene una regla muy, muy específica, que es que el especialista es el único que tiene derecho a la palabra y al finalizar los asistentes pueden realizar preguntas. Este tipo de conferencia más que nada va dirigida a las universidades. El siguiente tipo de conferencia es la dialogada. Esta implica un intercambio de ideas entre el conferencista y los asistentes que estén presentes, ¿no? Un ejemplo de esta es una clase impartida por un profesor. La siguiente es la científica. Esta puede ser pública o privada entre especialistas de una rama en específico de la ciencia, ¿no? Este tiene el fin de generar, analizar eh, e intercambiar datos de interés como de divulgación, más que nada por divulgación, ¿no? Con fines de divulgación. Y este puede ser un ejemplo de una conferencia médica en el cual estén presentando tipos de curas para el cáncer, ¿no? La siguiente es una conferencia internacional en el cual es una reunión entre representantes de organismos internacionales con el fin de exponer temas y problemáticas de interés común. En esta se busca una solución por consenso, ¿no? De todos los presentes. Un ejemplo de esta es la ONU, con sus diferentes conferencias con todos los representantes de los países que pertenecen a ella. La siguiente es una conferencia de prensa, que es una reunión con fines informativos, en el cual se convoca a los medios de comunicación para dar una difusión de puntos expuestos, ¿no? Un ejemplo de este es la mañanera, la cual es convocada por una autoridad que es nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero también pueden haber conferencias de prensa en el cual sean llamadas por artistas o personalidades, ¿no? Que son muy conocidas. Y la última es un tipo de conferencia que se fue dando en estos últimos años, ¿no? Más que nada se dio mucho en auge con el tiempo de pandemia, que es la videoconferencia, que no podíamos salir de nuestras casas, y esta es una conferencia en el cual es bidireccional, ya sea por teléfono, video, videollamada, en el cual se utilizan diferentes plataformas como Zoom, Meet, etcétera. Ahora sí, voy a proseguir con mi conferencia, que es sobre literatura juvenil, y voy a presentar material de apoyo. Ok, un buen libro es aquel que se abre con expectación y se cierra con provecho. Amos Bronson Alcott. Em, Más que nada la literatura adolescente, o todos hemos escuchado decir que los niños o los adolescentes de hoy no leen absolutamente nada, y esto es algo completamente erróneo, ya que los más fieles lectores son precisamente los niños entre 6 y 9 años, del cual un 83,7% lee de forma habitual, y sin contar sus obligaciones escolares, dedican al menos 3 horas y 8 minutos a la lectura, ¿no? A la semana, a los libros. Y ese porcentaje obviamente se va a reducir con el paso del tiempo. Esto no significa que abandone su afición hacia la lectura, ¿no? Sino que puede depender de diversos factores por el cual dedican menos tiempo a la lectura, y entre los 10 y 18 años de edad leen por gusto, es más que nada más un gusto que se dan, y a medida poco a poco van leyendo al menos un libro al mes.
del cual el 77,5% de los que tienen entre 10 y 14 años lee de forma frecuente en su tiempo libre y entre los 15 y 18% se hace un 64,9%. La reducción es más clara tras cumplir los 18 años, entonces se va dando un poco menos de la mitad o un poquito más de la mitad del porcentaje, y eso es cuando ya a partir de los 18 se define como un lector frecuente totalmente, ¿no? Y ahora nos vamos a enfocar en este rango de edad que son los adolescentes y es la literatura más que nada para ellos, ¿no? ¿De qué trata la literatura que va más enfocada para ellos? Bueno, más que nada la literatura juvenil es toda aquella que va dirigida para adolescentes, ¿no? Y estos que van atravesando esa etapa de juventud. Este concepto a menudo va unido al de la literatura infantil, enunciándose como literatura infantil y juvenil, ya que aguardan como ciertas características entre ambas, pero se van a diferenciar por el tipo de público el que lo lee, ¿no? A este tipo de literatura se le ha adquirido tradicionalmente unas funciones tanto de entretenimiento como didáctica y formación para el lector, ¿no? Em, ya que aquí se va formando ese hábito por la lectura, porque recordemos que el porcentaje que nos muestran a partir de los 18 años es muy reducido y puede llegar a provocar que el lector no sea tan, no pierda ese hábito, ¿no? Entonces aquí es donde más se forja. Y la literatura juvenil debe tratar temas en el cual el adolescente se siente identificado, amor, soledad, rabia, una búsqueda de su identidad y de su entorno social y afectivo, ¿no? Estas narraciones deben ser menos complejas, ya que no van dirigidas a personas adultas, sino hacia adolescentes. Debe de tener el lenguaje, un lenguaje que ellos puedan entender perfectamente para que ellos logren captar más directo el mensaje, ¿saben? Deben de tener como ese mensaje o las palabras más directas para que ellos logren entenderla, ya que si les hablas como con encrucijadas o así, ellos no van a lograr entenderlo. Em, Aquí se debe de predominar el pensamiento de un adolescente y su estructura suele ser muy cerrada, ¿no? Por lo tanto, yo en este caso puse 7 recomendaciones de libros. El primero de ellos es Harry Potter de J.K. Rowling, uno de mis favoritos, que lo tengo aquí en mis manos. Es una lectura muy buena ya que es muy de ciencia ficción y va a interesar a los lectores, ¿no? Logra captar su atención y como son 7 libros, em, va a tener un muy buen hábito formado, ¿no? El siguiente es La ladrona de los libros de Marcus Zunzak. Ese lamentablemente no lo poseo entre mi colección de libros, pero está muy bueno también. El siguiente es El Principito de Antoine Saint-Exupéry, que aquí está. Este es un libro que muchos dicen que se debe leer por lo menos 3 veces en la vida, ¿no? Cuando eres niño, cuando eres adolescente y cuando eres adulto, ya que en las diferentes 3 etapas que atraviesas te va dando un diferente significado, ¿no? O sea, vas entendiendo diferentes cosas. Y realmente es muy interesante porque cualquier persona que lo lea en cualquier etapa va a decir, es que yo no entendí eso de niño. Entonces eso logra crear una emoción más al momento de releerlo, ¿no? Es como de que dices, ah, un viejo amigo, ¿no? Lo leí cuando era muy niño y así, y luego vuelves a abrir y entiendes otra cosa. El siguiente es Cumbres por las Cosas de Emily Browns. También es un clásico, uno de los muy bueno y una gran escritora de Emily Brown. Las hermanas Brown son grandes representantes de la literatura y siento que si empiezas por este tipo de libros te puede llegar a captar la atención, ¿no? Ya que ciertos libros son como la pauta para que más adelante tengas lecturas más complejas, ¿no? Y te vuelvas un lector como frecuente y sobre todo logres crear más criterio en base de lecturas, ¿no? Ya que recuerden que el conocimiento es poder y la lectura justamente es lo que apoya ese poder, ¿no? El siguiente es Orgullo y Prejuicio, también uno de mis favoritos, de Jane Austen, romántico y siento que es muy bueno como para todo ese tipo de adolescentes, ya que logra crear como ciertos sentimientos al momento de la lectura a lo largo de ella.
y Jane Austen justamente es una excelente escritora para ir empezando, si te gusta mucho lo romántico y así, es muy buena. La siguiente es Mujercitas de Luisa May Alcott. En este tengo un significado muy especial, ya que fue uno de los primeros libros que me dio mi mamá en lo personal y fue el primero como que leí bien, ¿no? O sea, como que fue mi primer lectura cuando era pequeña. Entonces, de aquí empezó un gusto. Por tiempos, por falta de tiempo y demás, a veces no es posible la lectura, pero tengo muy buenos recuerdos sobre este y realmente es un buen libro para empezar tu hábito de lectura. Y el siguiente es Moby Dick de Herman Melville, que es otro de los grandes libros por el cual los niños pueden o los adolescentes pueden empezar a tener como ese desarrollo de imaginación, porque recordemos que cuando estás leyendo, la imaginación es lo que más, es una herramienta básica, ¿no? Que es parte de ella. Bueno, eso es todo de mi parte y yo me despido con esta frase, que es un libro abierto, es un cerebro que habla, cerrado, un amigo que espera, olvidado, un alma que perdona, destruido, un corazón que llora. Es un proverbio hindú. Muchas gracias por su atención.